Así que para completar esta segunda línea de testimonio bíblico vamos a tener en cuenta dos puntos más que son muy importantes y que cuando lo hagamos, no creo que hoy alcancemos, luego cerraremos con un resumen. Y el primero de ellos es que vamos a ver el argumento que se encuentra en Romanos capítulo 8, versos 29 al 39. Usted se va a ubicar ahí. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, 29 al 39. Y quiero que esté muy atento porque todos los pasajes que vamos a nombrar, algunos, la mayoría de ellos, son los que utilizan las personas que hablan de una salvación universal para todo mundo y que tergiversan, textos que tergiversan de las escrituras, que los interpretan mal. Por eso usted tiene que estar muy atento a aprender cómo es que se deben de entender estos pasajes. Entonces miremos, volviendo a Romanos 8, los comentarios de Pablo en este pasaje son en sí mismos un argumento bíblico a favor de la redención particular o expiación limitada. Pero leamos primero todo el texto de la referencia para ponerlos en sintonía. Dice Romanos 8, 29 al 39, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como acaba de leer, usted puede ver aquí que Pablo habla explícitamente de la extensión de la expiación en el versículo 32, cuando afirma que el Padre no escatima a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, ¿quiénes son esos todos nosotros por quienes Cristo fue entregado a la muerte? Pablo responde esta pregunta de varias maneras. En primer lugar, si buscamos un antecedente para él, para ese por todos nosotros, hallamos, otro nosotros en el verso 31 más antes. ¿En alusión a quién? A aquellos de los que Dios está a favor. Si proseguimos nuestra búsqueda de un antecedente, descubrimos que se trata de aquellos a los que Dios antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Si avanzamos, vemos que aquellos por los que Cristo fue entregado son aquellos a quienes Dios dará por gracia todos los beneficios de la salvación comprados por la muerte de Cristo. Porque, como dice allí, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y Romanos 8:33 identifica de manera explícita a esas personas como qué, como los elegidos de Dios, dice ahí, y aquellos a los que justifica. El verso 34
los identifica como aquellos por quienes Cristo intercede. Finalmente, aquellos por quienes Cristo murió son los que nunca podrán ser separados del amor de Cristo. Por tanto, de estas observaciones se deberían extraer varias conclusiones. En primer lugar, dado que los no elegidos no reciben todos los beneficios de la salvación de la gracia de Dios, como promete 8:32, Romanos 8:32, entonces, por supuesto, estos no elegidos no forman parte del todo nosotros, por quienes Cristo fue entregado. En segundo lugar, dado que Pablo identifica el todos nosotros, por quienes Cristo fue entregado como los escogidos de Dios en Romanos 8:33, de manera que Cristo no fue entregado por todos los no elegidos. En tercer lugar, dado que todos aquellos por los que Cristo fue entregado también serán los beneficiarios de un ministerio intercesor a la diestra del Padre, y dado que Cristo no intercede por los no elegidos, ellos no están incluidos en el todos nosotros por quienes Cristo fue entregado. En cuarto lugar, dado que todos aquellos por los que Cristo fue entregado no pueden ser separados del amor de Cristo en castigo eterno, y que los no elegidos serán de hecho separados del amor de Cristo en castigo eterno, estos últimos no están incluidos en el todo nosotros por quienes Cristo fue entregado. Así que una vez más, mis amados hermanos, vemos que la extensión de la expiación de Cristo demuestra estar necesariamente limitada a los elegidos. Cristo no murió por todas las personas. Cristo murió por los elegidos del Padre, los que le entregó a Él, por quienes Cristo murió en la cruz, por los que el Espíritu Santo regenera, a los que el Espíritu Santo regenera y por los que Cristo intercede ante el Padre. Esa es la gran verdad. Ahora, encontrémosle sentido, hermanos, pasemos a encontrarle sentido a esos textos universalistas que hay en la Biblia. Hasta aquí los argumentos positivos precedentes son suficientes para establecer la redención particular o expiación limitada como doctrina bíblica. Sin embargo, la objeción más común eh, contra limitar la extensión de la expiación procede de varios pasajes de las Escrituras que parecen contradecirla explícitamente mediante el uso de un lenguaje universalista en relación con la muerte de Cristo. Como por ejemplo, un pasaje universalista que se refiere a la muerte de Cristo es Juan 3:16, ¿cierto? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O podría ser también primera de Timoteo capítulo 2, verso 6, que dice, el cual, o sea, hablando de Cristo Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos, etcétera. Por tanto, con el fin de que el caso de la redención particular o expiación limitada se sostenga, estos textos universalistas deben explicarse de un modo, primero, que armonice con los preceptos de la redención particular, y dos, que resulte coherente con la interpretación contextual, gramatical e histórica. Así es que se interpretan. Así que en esta parte examinaremos tres categorías de textos que comúnmente se usan para respaldar una supuesta expiación universal. Los interpretaremos en sus contextos y demostraremos cómo ninguno de ellos contradice la doctrina de la redención particular, sino que en algunos casos proporcionan incluso más pruebas a favor de la doctrina.
Como se ha mencionado más arriba, uno de los aspectos más decepcionantes al debatir la extensión de la expiación se produce cuando los universalistas apelan a textos que contienen la palabra todos, ¿cierto? Ellos apelan a la palabra todos en esos textos o la palabra mundo también, para concluir que Cristo murió por todos. Así declaran sencillamente la suposición injustificada de que todos debe siempre significar todas las personas sin excepción. Eso es lo que dicen ellos. Y con toda seguridad, pues hay ejemplos en las que este es el caso. Por ejemplo, en Romanos 3:23 está uno de esos casos cuando dice, todos sin excepción han pecado, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es cierto. Ahí sí, todos, aunque aquí hay una excepción. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él no lo puede incluir usted ahí. Pero como se ha demostrado en varios pasajes de las Escrituras, la palabra todos puede no referirse simplemente a todas las personas sin excepción, porque negar esto es convertir al Señor Jesús en mentiroso y comprometerse con la salvación final de todos sin excepción, a pesar de que Él mismo aclara el uso de estos términos cuando dice, por ejemplo, en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí todos no son aborrecidos por causa del nombre de Cristo, ¿cierto que no? Entonces el todos no quiere decir todas las personas sin excepción. O como dice allá en Juan 18:20, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Aquí él dice que ha hablado al mundo. ¿Será que Jesús le habló ahí a todo el mundo, a todas las personas sin excepción? Por supuesto que no. Y cuando enseñó en la sinagoga, que dice que reúne a todos los judíos, ¿será que estaban todos los judíos ahí en la sinagoga ese día? Por supuesto que no. Entonces, como también se demostró en otros pasajes, como Romanos 5:18, Romanos 11:32. Y Pablo mismo limita necesariamente ese lenguaje universalista cuando comenta sobre el Salmo 8:6, allá en Primera de Corintios 15:27, y dice, cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, en este caso, todas las cosas no significa todas las cosas sin excepción. Por tanto, todo no es una expresión autodefinitoria, nunca es una expresión autodefinitoria, aunque se pueda entender legítimamente como una alusión a cada persona que haya vivido jamás, es decir, todas sin excepción. También puede comprenderse justificadamente esa expresión como refiriéndose a todos los tipos de personas de todo el mundo, es decir, todas sin distinción. Amén. Puede también significar eso. Así que el factor determinante del sentido adecuado del término todos no son las suposiciones que uno pueda hacer a priori, sino más bien es el contexto del pasaje particular en el que aparece el término, de manera que cuando esos pasajes están sujetos al escrutinio de una exégesis contextual, de una interpretación adecuada, queda claro que ninguno de ellos respalda una expiación universal o ilimitada. Ninguno de ellos la respalda. En Juan 12:32 Jesús declaró, y yo, si fuere levantado de la tierra, es decir, crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Y los universalistas de esto enseñan que la frase a todos se refiere a todos sin excepción, y postulan que esa atracción de Dios
alude a la gracia universal que elimina los efectos de la depravación para todos y lleva a todos los hombres a un estado de neutralidad, por lo cual pueden aceptar o rechazar a Cristo. Pero eso no es posible, eso no es bíblico. A esto se le llama o se le conoce con frecuencia como gracia preveniente, que significa una gracia que viene antes. Ahora, con el fin de mantener que lo que ellos creen, el significado simple de todas las personas, merece la pena observar que los universalistas deben distorsionar, para mantener eso, deben distorsionar más allá de todo reconocimiento del significado llano de atraeré, porque las escrituras no hablan en ningún lugar de una gracia preveniente inútil, nunca, sino que las escrituras hablan de un llamamiento eficaz de Dios, un llamamiento que es soberano y todopoderoso. Aparte de esto, ¿sí me entendió lo que le dije? Entonces, aquí no se está hablando, no hay ninguna gracia preveniente que haga y que coloque al pecador en un estado neutral y que pueda él escoger aceptar o negar a Cristo. No, señor. Todos hemos nacido depravados, malos, muertos espiritualmente, ¿verdad? Y todos estamos en esa condición de rechazar al Señor. Y solamente Dios, mediante un llamado eficaz, es que cambia eso. Un llamado eficaz. Aparte de esto, el contexto de Juan 12:32 favorece la interpretación de todos como todos sin distinción, no sin excepción. El contexto de Juan 12:32 lo que hace es eh, respaldar la interpretación de todos como todos sin distinción. Mire, unos cuantos versículos antes en Juan 12, 20 al 21, Juan informa de que de que unos cuantos griegos vinieron y pidieron ver a Jesús, ¿cierto? En respuesta a esto, él explica la necesidad cierta de su muerte. Y entonces les declara que por medio de esta acercará a todos los hombres así. Es decir, no solo a sus paisanos judíos, sino también a gentiles como aquellos que lo buscaban. ¿Sí entendió? Entonces, ahí está hablando, es que él va a traer con su muerte ¿a qué? A todos sin distinción, no a todos sin excepción, sin distinción. Va a traer tanto a los judíos como a los gentiles. No importa de qué raza, no importa, los que creen no tienen nada que ver con su raza, de dónde son, cómo son. ¿Sí ve? Eso es lo que estamos diciendo. Los universalistas también apelan a otro texto, a 2 Corintios 5, 14, 15. Allí Pablo escribe, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los universalistas afirman que la frase uno murió por todos indica que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. Ellos dicen eso. A pesar de ello, esta interpretación no carece de problemas relevantes, porque Pablo prosigue de inmediato y añade más por tanto, o sea, en base a la muerte de Cristo, por ellos todos murieron. La muerte de Cristo por ellos todos murieron. Es decir, ellos han muerto en y con Cristo y por tanto han muerto a sí mismos y ahora viven por Cristo. Además, Cristo no solo murió por su pueblo, sino que también ¿qué? Fue resucitado por ellos. Si la unión con Cristo en su muerte efectúa necesariamente la muerte espiritual de aquellos por los que murió, también deberá concluirse que Cristo en su resurrección también efectúa necesariamente su resurrección espiritual. Pablo afirma esto de manera explícita en Romanos 6:5, diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿cierto? Pero todos lo
lo han hecho, todos lo hacen, todos han sido unidos en Cristo en su muerte y en su resurrección. Por supuesto que no. Entonces, esto no tiene que ver con una expiación universal. Entonces, a menos que uno acepte la salvación universal, sencillamente no puede afirmarse que todas las personas, sin excepción, incluidos los incrédulos, han muerto a sí mismos, han resucitado en una vida nueva y ahora viven por Cristo, ¿no? En su lugar, Pablo aquí usa el lenguaje de la solidaridad corporativa, diciendo que uno murió por los muchos para enfatizar la unión entre Cristo y su pueblo. Él ha muerto por ellos y ellos han muerto en él al pecado y al yo, de manera que ahora viven para su honra y su gloria. Así la Declaración Universal de Hebreos 2:9 debería manejarse de manera similar. Esa declaración allí dice que o afirma que Cristo ha gustado la muerte por todos. Y los universalistas argumentan que la expiación es universal o ilimitada. Sin embargo, varias consideraciones contextuales se oponen a semejante interpretación. En primer lugar, en el versículo siguiente, el autor proclama la eficacia de la muerte de Jesús diciendo, por su sufrimiento llevó muchos hijos a la gloria. Esta declaración es incoherente con una expiación de extensión universal, pero limitada en su eficacia, pues él no llevó a muchos a una condición en la que pudiera acogerse hipotéticamente a la gloria, sino que por la eficacia de sus sufrimientos, al margen de cualquier respuesta por parte de ellos, él los está llevando de verdad a la gloria. En segundo lugar, aquellos por quienes él sufrió se caracterizan como sus hermanos, y nadie, sino los elegidos, pueden hacer una designación tan íntima y familiar. En tercer lugar, el autor caracteriza a los beneficiarios de la muerte de Cristo como los hijos que Dios me dio. El lenguaje de que el Padre le dé a un cierto grupo de individuos al Hijo evoca la oración sumo sacerdotal de Jesús, donde él dice, tu Padre le has dado al Hijo potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A saber, ¿quiénes son? Los elegidos, ¿cierto? Finalmente, Hebreos 2:16 declara que Jesús socorrió a la descendencia de Abraham de forma salvadora. Si todas las personas, sin excepción, fueran los objetos del designio salvador de Jesús, el lector habría esperado leer que el Hijo ayuda también a la descendencia de Adán, ¿cierto? Sin embargo, el autor de Hebreos restringe la ayuda del Hijo al pueblo escogido de Dios, los hijos de la promesa. Por tanto, el lenguaje universalista de Hebreos 2:9 debe condicionarse por varios comentarios particularistas en el contexto inmediato y por tanto se debe entender que enfatiza la solidaridad corporativa entre el uno y los muchos por quienes él ha intercedido. También los universalistas hipotéticos recurren con frecuencia a Colosenses 1:20, otro texto que utilizan ellos, que afirma que a Dios le agradó por medio de él, o sea, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí, ese todas las cosas pertenece según la gramática al género neutro. Y por consiguiente, lo más probable es que se refiere a todo el orden creado. Al realizarse dicha reconciliación por la sangre de la cruz de Cristo, los universalistas hipotéticos argumentan en retrospectiva que Cristo debió morir en cierto sentido por todos. Sin embargo, si argumentamos en base a este texto que Cristo ha expiado de algún modo por el orden creado, esto confunde, oiga bien, esto confunde la expiación con los resultados de la expiación.
confunde la expiación con los resultados de la expiación. Pues como la creación está maldita y por ello está en necesidad de reconciliación con Dios, no por sus propios pecados, sino más bien como consecuencia del pecado humano, del mismo modo, la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, como consecuencia de la redención humana. Por esta razón, Pablo denomina la liberación de la creación la libertad gloriosa de los hijos de Dios, allá en Romanos 8:21. Por consiguiente, Colosenses 1:20 no enseña que Cristo expió por los pecados del orden creado, sino más bien que enseña que la redención particular que Cristo llevó a cabo por los hombres conlleva implicaciones cósmicas. Eso es lo que enseña. Entonces, las consecuencias de la expiación no deberían combinarse con la expiación en sí. Colosenses 1:20 no provee, pues, base alguna para la expiación universal. Jonathan Gibson argumenta de manera convincente lo siguiente: el enfoque de Pablo es el impacto escatológico de la cruz de Cristo, no la extensión sustitutiva de ella. Argumentar en retrospectiva a partir de los efectos escatológicos de la muerte de Cristo y remontarse a una expiación universal es una deducción falsa. De hecho, el pasaje paralelo de Romanos 8, 19 al 23 muestra que lo que subyace a la renovación cósmica no es una provisión universal realizada por la expiación de Cristo, sino la redención consumada de un grupo particular de personas, los hijos de Dios. Otro texto que suele presentarse para respaldar equivocadamente una expiación universal o ilimitada es 1 Timoteo 2, 3 al 6, que habla de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero vea, si Dios desea, claro que sí, Dios desea que todas las personas sean salvas, y si Cristo se ha entregado como rescate por todos, dicen ellos, ¿cómo podemos negar una expiación universal? De nuevo, este pasaje debe leerse en su contexto. El problema es que ellos no lo leen en su contexto. No le aplican la interpretación contextual. Pero este texto debe ser leído en su contexto. Cuando Pablo escribió Primera de Timoteo, o sea, esta parte, ciertas personas enseñaban una doctrina diferente, según dice el capítulo 1, verso 3, y desviaban de la sana doctrina y apartaban a necia palabrería. Estos falsos maestros ambicionaban ser maestros de la ley, y su especulación respecto a las genealogías y prohibición del matrimonio y ciertos alimentos indica que su falsa doctrina consistía en un elitismo judío. Ahí se estaban concentrando ellos, en un elitismo judío exclusivo. Así, las declaraciones universalistas de Pablo aquí y a lo largo de toda la epístola tienen perfecto sentido a la luz del contexto de esta falsa doctrina elitista. Pero él no está enseñando que Cristo muriera por todos sin excepción. Él no está enseñando eso. Él se está refiriendo a esa falsa doctrina elitista. Él más bien, al contrario de la falsa enseñanza, Cristo murió por todos sin distinción. Él está enseñando es eso. Él está contradiciendo eso que ellos están diciendo, que solo es por los judíos,
Pablo está diciendo, no, Señor, por los judíos solamente no. Cristo murió por todos sin distinción. Amén. Él está controvertiendo esa falsa enseñanza. Esta conclusión se refuerza cuando insta a que se ore por todos los hombres, ahí en 1 Timoteo 2:1, ¿cierto? Con esto no quiere decir todas las personas del mundo entero, ¿cierto? Sino más bien todas las clases de personas, como por ejemplo por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Asimismo, justo después del pasaje en cuestión, Pablo habla de su nombramiento apostólico como maestro de los gentiles en 1 Timoteo 2:7 e indica además que su intención es hablar de todos sin distinción, perdón. Es decir, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Finalmente hay que recordar que el rescate que Jesús pagó no fue potencial, sino real y eficaz. Si aceptamos la interpretación universalista de 1 Timoteo 2:6, debemos o deberíamos abrazar una salvación final universal que no es posible porque usted sabe que el infierno está lleno de personas. Todos los días van gente allá. No se salva. Entonces no hay salvación universal. Es imposible. Y dos, si aceptamos una interpretación universalista, deberíamos denigrar la eficacia de la expiación, lo que es algo blasfemo, porque la expiación de Cristo fue y será eficaz siempre. Amén. En su lugar, la interpretación particularista parece el más sensato de todos los datos bíblicos. La expiación es limitada. La extensión de la expiación, la extensión del sacrificio de Cristo es limitada. Se limita necesariamente a los elegidos. Cristo murió por los elegidos y por nadie más. Amén.